Una vez más, damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso. Sean todos bienvenidos. Vamos a seguir estudiando la preciosísima palabra de nuestro Dios. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos. Vamos a seguir estudiando un poco la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, el capítulo 9, el capítulo 8 y el verso 10. Dice así: la preciosísima palabra de nuestro Dios, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Bueno, aquí entonces la preciosa palabra de Dios nos está diciendo cuando nuestro Señor y Salvador iba a venir aquí a la tierra para traer el plan de redención, y Él dice que Él nunca más se acordaría de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Entonces miramos acá desde el Antiguo Pacto, porque aquí de Jesús para atrás fue el Antiguo Testamento. Entonces miramos el Antiguo Testamento y de Jesús para adelante es el Nuevo Testamento. Entonces, importantísimo porque Él separa los tiempos para poder lidiar con una iglesia natural que siempre fue Israel en lo físico, en lo natural, haciéndole la promesa de todo. Todo debería ser literal, todo debería ser físico, pero aquí todo es espiritual. Entonces, para poder comprender mejor el cuadro que vamos a estar estudiando, porque es importantísimo lo que veníamos mirando en el estudio anterior acerca de cómo entrar al propiciatorio, ¿sí? Porque Dios lo estableció así desde un principio, cuando Él llamó a Moisés y lo llevó a la montaña y mostró las leyes y sus estatutos y todas las ordenanzas. Y Moisés subió a la montaña y estuvo 40 días allá para traer las leyes y mandamientos aquí al pueblo de Israel en lo físico. Entonces es importantísimo porque aquí Dios estaba lidiando con un pueblo en cuanto a lo que fue la ley, pero aquí Él lidia con un pueblo en cuanto a la gracia que derramó Dios aquí en la cruz del Calvario. Entonces es súper importante porque recordábamos que Moisés trajo el modelo celestial aquí y lo estableció en el tabernáculo de reunión, el cual fue en donde el pueblo de Israel se congregaba alrededor de él, ¿sí? Cada una representando 3 tribus en cada lado. Entonces decimos que aquí en el lado oeste estaba Efraín con 3 tribus, aquí en el lado norte estaba Dan con otras 3 tribus, y aquí Judá estaba en el este con otras 3 tribus, y aquí en el lado sur estaba Rubén con otras 3 tribus. Entonces decimos que 4 por 3 son 12, las cuales son las 12 tribus de Israel. Entonces importantísimo porque estamos mirando que ellos están guardando el propiciatorio. O sea, el propiciatorio es este lugar aquí, es la tapa del arca de la alianza, en donde Moisés trajo las leyes y las puso allí para entrar, aquí en este lugar que era llamado el lugar santísimo. Entonces miramos aquí el lugar santísimo, importantísimo, porque nosotros hoy tenemos que entrar al lugar santísimo. Si cada uno de nosotros, los hijos de Dios, para poder entrar en todas las promesas, sí, necesitamos entrar al lugar santísimo. Entonces desde aquí Dios estableció una manera como entrar allí. Entonces aquí vemos que este es el lugar santo y el atrio. Entonces miramos acá el atrio exterior, en donde venían los sacerdotes a hacer el oficio de traer las ofrendas. Entonces cuando cada israelita tenía que venir aquí y traer la ofrenda para poder que Dios lo atendiera. Dios no lo puede atender de ninguna otra manera si no era a través de su ofrenda, y la ofrenda era la víctima inocente, siempre fue la víctima inocente. Entonces aquí traían ellos la víctima inocente al altar de bronce, la sacrificaban y lo traían todas estas ofrendas acá. Ese era el trabajo de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Entonces aquí vemos el sumo sacerdote, que pues era la parte más importante allá, porque él era el representante, o era el intermediario, o aquel mediador
que iba a entrar, bueno, la expiación, ¿sí? Que Dios requería. Entonces miramos aquí que él tenía una vestidura especial, ¿sí? Entonces miramos las vestiduras. Del sumo sacerdote. Entonces miramos acá que él fue el sumo sacerdote según el orden de Aarón. Entonces miramos acá a Aarón. A Aarón le tocaba hacer este oficio como sumo sacerdote. Recordemos que Aarón fue hermano del profeta Moisés y Dios le delegó este oficio y después a sus descendientes. Entonces, ¿para qué? Para que él una vez al año, solamente era una vez al año entrar aquí al lugar santísimo. Entonces decimos que este lugar santísimo, o sea, acá en donde estaba el arca del pacto, y él tenía que venir y traer la ofrenda o la expiación que Dios requería. Entonces es súper importante porque tenemos que entender esta parte para poder comprender en el Nuevo Testamento cómo es la manera para entrar, ¿sí? Entonces miramos que aquí era a través de la víctima inocente. Dios no lo aceptaba a nadie si no era a través de la ofrenda. Él tenía que traer, el israelita tenía que traer una ofrenda, un cordero, y tenía que poner las manos sobre él, identificarse y poner sus pecados en él para poder que Dios después lo recibiera y perdonara sus pecados, ¿sí? Entonces esa era más o menos la manera allá en el Antiguo Testamento para poder que Dios los atendiera a ellos, porque ellos, los israelitas, todos estaban alrededor de este tabernáculo y ellos sabían que por fe Dios estaba acá, porque Dios aquí vino en la forma de una columna de fuego y Él estaba acá, en este lugar, y aquí salía su luz, la luz eternal de Dios, ¿sí? La luz de su espíritu. Entonces miramos allí la importancia, porque todo esto aquí era sobrenatural y solamente el sumo sacerdote tenía ese privilegio de entrar una vez al año, ¿sí? Con requerimientos, siempre fue con requerimientos, porque esto era aquí algo muy bueno, muy sagrado para ellos, ¿sí? Ellos sabían que Dios se daba a conocer desde allí. Entonces miramos aquí también en el pectoral, porque el pectoral representa las 12 tribus de Israel. Entonces en el pectoral habían 12 piedras o 12 joyas. Entonces vemos acá las 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote. Entonces según el orden de Aarón, el sumo sacerdote, porque también el Señor Jesús fue sumo sacerdote según el orden Melquisedec. Miramos entonces que ellos representan las 12 tribus de Israel en este tabernáculo que era terrenal. Este es el tabernáculo físico. Entonces miramos que este tabernáculo fue físico, ¿sí? Porque este fue el primer tabernáculo que Dios dio a conocer. Entonces hablamos de este tabernáculo que fue terrenal, ¿sí? Entonces este tabernáculo era físico, terrenal, y este fue el primer tabernáculo, pero el segundo tabernáculo fue el tabernáculo, el cual fue Jesucristo, el tabernáculo de Dios viviente. Entonces lo que nos dice Hebreos, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces Él es el tabernáculo de Dios cuando vino acá a la tierra y formó un cuerpo. Entonces Él formó un cuerpo humano. Entonces hablamos que este cuerpo fue un cuerpo humano, ¿sí? Y era el cuerpo de Jesucristo. Entonces vemos a Dios en el propiciatorio dentro del corazón de Jesús, ¿sí? Y de allí ya se acercó más al hombre. Entonces cuando vino el Señor Jesús, Él acercó más este tabernáculo, y hablamos de este fue el segundo tabernáculo, y hablamos del tercer tabernáculo, porque el tercer tabernáculo, Dios también habla de un tercer tabernáculo, el cual es un hijo de Dios. Entonces miramos 1 Corintios, en la escritura, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hablando de este tabernáculo también. Entonces dice 1 Corintios 6, 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces miramos aquí que la escritura nos está mostrando que nosotros somos un tabernáculo o un templo también. Entonces miramos acá un templo,
sí, este templo, el cual dice que debemos de guardar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Allí la escritura nos está hablando, ¿sí? Porque también vamos a hablar de la triple naturaleza que hay en nosotros. Entonces estamos hablando de este cuerpo, y este cuerpo Él lo forma cuando pone el Espíritu Santo, cuando puso el Espíritu Santo en Hechos, el capítulo 2. Entonces estamos hablando del Espíritu Santo, porque aquí nace un hijo de Dios. Entonces aquí en Hechos 2 nace un hijo de Dios. Súper importante esto para poder formar este templo también, ¿sí? Entonces esto ya lo vemos en lo espiritual aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, para hablar de estos 3 tabernáculos, importantísimo, porque allí donde Dios siempre tiene un plan, o tiene una manera, o tiene una vía provista para poder acercarse al hombre. Entonces aquí, a través del Espíritu Santo, Él vuelve y tiene un acercamiento con el hombre. Vamos a estar estudiando un poco también el mensaje de la revelación de Jesucristo, porque aquí el mensajero de Dios nos enseña un poco lo que es todo esto. Sí, entonces miramos en la revelación de Jesucristo y dice: ahora, ¿qué es un hombre? Él es un ser trino, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos saben eso? Ahora observen el acercamiento de Dios. Entonces miramos Primera de Tesalonicenses también. Vamos a mirar las escrituras, porque en Tesalonicenses el capítulo 5 y el verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces aquí nos está hablando la escritura de la triple naturaleza del hombre. Entonces el hombre, decimos que el hombre es cuerpo, es alma y es espíritu. Y es espíritu, para hablar de la triple naturaleza del hombre, porque el hombre tiene todo esto, y él, en el cuerpo contacta 5 sentidos. Entonces estos 5 sentidos del cuerpo que él contacta para poder tener acceso a este mundo material, ¿sí? O a este mundo físico. Entonces nosotros contactamos ¿qué? Estos 5 sentidos, los cuales son gusto, tacto, oído, olfato, vista, ¿sí? Pero el alma nomás tiene un solo sentido, y ese sentido es fe. ¿Sí? Fe es el 6º sentido, pero el espíritu también tiene estos sentidos, ¿sí? Los cuales son afectos, imaginación, razonamiento, memoria, conciencia. Esto nos lo enseñó el 7º ángel mensajero, ¿sí? Importantísimo en el mensaje, porque él enseña todas estas maneras de cómo entrar aquí. Entonces él da el modelo de toda esta parte de lo que es usted, o de lo que soy yo, ¿sí? En esta triple naturaleza, y él la enseña aquí también. Entonces él habla de que en el cuerpo representa este atrio, que es el atrio exterior. Entonces miramos acá que el cuerpo es el atrio exterior, ¿sí? Entonces aquí en la parte exterior del tabernáculo traían bueno, las ofrendas, lo que estamos hablando, pero aquí en la parte ya interior, adentro en el lugar santo, ya habla él de que esta parte es interior. Entonces hablamos de que el hombre se va acercando a Dios cada día más adentro. Entonces ya para pasar este velo, porque este velo es el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿sí? Entonces esta parte también es importante, porque hay que entrar el velo adentro. El velo adentro es la parte, o el velo interior, en donde se entra aquí a lo que hacía el sumo sacerdote, ¿sí? Entonces en este tiempo, pero ahorita nosotros también tenemos que hacerlo, porque Dios dijo que aquí en el Antiguo Testamento era muerte. Entonces aquí era muerte entrar, cualquiera no podía entrar. Entonces aquí era muerte entrar, cualquiera que entraba aquí, allí, bueno, él caía muerto, porque esa no era la manera de él, porque Dios puso esta vía y fue a través del solamente el sumo sacerdote, y era muerte entrar allí, ¿sí? Solamente él era el que hacía ese oficio. Pero ahorita en el Nuevo Testamento es al contrario. En el Nuevo Testamento ya es muerte no entrar. Entonces aquel que no entra aquí al lugar santísimo, porque él, a través del velo, él abrió el camino para que cualquiera entre, ¿sí? Al lugar santísimo. Entonces esa es la escritura, y nosotros tenemos que obedecerla y mirarla a la manera de Dios, como de que Dios proveyó el camino para entrar al lugar santísimo.
solamente se entra al lugar santísimo por la vía de la sangre de el mismo Dios que vino y la derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces seguimos leyendo aquí en el mensaje la revelación de Jesucristo. Entonces sigue diciendo aquí, recuerdan ustedes mi mensaje: Dios escogió el corazón de un hombre para su torre de control. El diablo escogió su cabeza para su torre de control. ¿Ven? Él le hace ver cosas viendo a través de sus ojos, pero aún Dios en su corazón le hace creer cosas que él no puede ver. ¿Ven? ¿Ven? Dios está en su corazón. En el corazón del hombre está el trono de Dios. ¿Lo captan? El hombre, Dios hizo su trono en el corazón del hombre. ¿Sí? Ahora observen. ¿Cuál es la primera parte del hombre? La primera parte del hombre es el cuerpo. La siguiente parte es su alma, la cual es la naturaleza de su espíritu que lo hace lo que él es. Se acerca ahora la tercera parte del hombre es su espíritu, y su espíritu está en el centro de su corazón. Y en el centro del corazón es donde Dios viene para el trono. Entonces, para recordar que entonces el alma es la naturaleza del espíritu, ¿sí? Para recordar lo que él está diciendo allí, o sea, el alma de nosotros es la naturaleza del espíritu, pero el espíritu mora aquí en todo el centro del corazón. Entonces acá miramos que aquí está el espíritu de nosotros y Dios quiere entrar acá al trono de nuestro corazón, ¿sí? Para comprender un poco mejor las escrituras, seguimos mirando el libro de los Hebreos, porque esto es muy profundo, pero es muy especial de parte de Dios, como es la manera de Él acercarse a nosotros, porque Él lo dice en las escrituras y Él proveyó. O sea, Dios no es un mito, Dios no es historia, Dios es real y Él está en la forma del Espíritu Santo hoy, y nosotros tenemos que buscar la vía de cómo contactarlo, ¿sí? Entonces, seguimos mirando Hebreos, el capítulo 9, Hebreos el capítulo 9 y el verso 23, dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces estamos hablando de la figura terrenal y la figura celestial, ¿sí? La cual la trajo Cristo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, ¿sí? Entonces aquí la escritura nos está narrando toda esta vía, toda esta manera, y en el 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces aquí no había perfección, aquí había un acercamiento, pero no había perfección y no se podían quitar los pecados, solamente se cubrían a través de la víctima inocente. Dios los atendía, y dice: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Entonces el adorador venía y adoraba y traía sus pecados, pero él volvía con el mismo deseo, la misma conciencia de pecado. Entonces Dios tuvo que venir con una sola ofrenda, hacernos perfectos a cada uno de nosotros, Él con una sola ofrenda. Entonces miramos ahí que Él no limpió nuestras conciencias de pecado, es lo que nos dice la escritura, y sigue diciendo: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Entonces Él se preparó cuerpo para venir y dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije: aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces miramos allí que fue a través del cuerpo de Jesucristo, porque el cuerpo de Jesucristo también es el velo de Dios, el cuerpo. Entonces a través del velo podemos nosotros entrar, porque aquí en este velo
Este velo significa voluntad propia. Voluntad propia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entrar con voluntad propia para poder entrar allí, ¿sí? Es decisión de nosotros. Seguimos mirando el mensaje, la revelación de Jesucristo, porque aquí nos dice en la revelación de Jesucristo, dice así: entonces, ¿cómo entramos en esta? Ahora, ustedes recuerden, había un velo que colgaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo es donde Cristo viene para sentarse en el trono de su corazón. Cristo se coloca en el trono, Él viene a través de justificación, ¿es correcto eso? Justificación, y entonces agua, por una iglesia, por un credo, por un espíritu. De aquí todos somos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Entonces aquí Él nos está recordando que aquí nosotros entramos por un espíritu, el cual es 1 Corintios 12, 13, y allí entramos por un espíritu, todos, ¿sí? Al cuerpo de Cristo. Y aquí nos está hablando de que esta parte está representada también con la santificación, la justificación. Dios nos justifica a través de su palabra y nos lava a través de ella, de la palabra, y nos sigue entrando. Entonces aquí ya viene el lugar santo y está representado con la santificación, porque esta es las 3 etapas de gracia, la obra de gracia que hizo Dios en la cruz del Calvario. Y aquí, para entrar al lugar santísimo, entrando el velo, sería el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces esta es la manera que Dios proveyó aquí para hacerla acá. Entonces acá en Hebreos capítulo 10 también nos muestra que nosotros debemos de entrar, allí dice: acerquémonos pues con corazón sincero. Entonces este corazón debe ser sincero y debemos de acercarnos con sinceridad, en plena certidumbre de fe. Y esta fe, que es la que está acá, esta fe es muy importante, porque la palabra nos dice que fe viene por el oír la palabra. Entonces nosotros tenemos que aplicar este sentido, que es importantísimo, ¿sí? Para traer la palabra de Dios. Entonces decimos que fe viene por oír la palabra de Dios. Allí viene la fe, porque dice la escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que aquellos que crean que le hay, y que es galardonador de aquellos que le creen. Entonces vemos que esta fe tiene que ver con el oír la palabra de Dios. Entonces debemos de acercarnos en plena certidumbre de fe, ¿sí? Es importantísimo. Y la conciencia purificado, la conciencia dice allí la escritura también, purificados de mala conciencia. Entonces esta conciencia debemos de purificarla, ¿sí? Porque venimos con el deseo del pecado. Entonces hay que limpiarla, ¿sí? Y purificados también vuestros cuerpos con agua pura. También dice allí esos 4 pasos que hay que tener en cuenta en Hebreos 10, 22. Entonces es importante el bautismo. Entonces aquí el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, porque Pedro, cuando yo recibo el Espíritu Santo, Pedro lo primero que dice es: arrepentidos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿sí? El cual es la promesa que se estableció desde el capítulo del libro de los Hechos en adelante. Entonces esta es la preciosa promesa, la cual nosotros debemos de llegar aquí, acercarnos aquí en este lugar, ¿sí? Vamos a seguir mirando un poco más el mensaje, porque este tema es importantísimo. Dice allí, ese velo, ustedes saben qué es ese velo que vela sus corazones de ellos, están listos. El velo es llamado voluntad propia. ¿Captan ustedes el cuadro ahora? Los sentidos allí afuera, los sentidos en el cuerpo, los sentidos en el alma, y el velo entre eso y el lugar santo, el lugar santísimo. Y la única manera es que ustedes puedan entrar allí es tener voluntad propia. Entonces aquí la voluntad propia, velo adentro, entramos aquí al lugar santísimo, como por la sangre de Jesucristo. Es la única vía por la cual nosotros debemos de entrar, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad, a nuestra conciencia
de pecado también la quita allí, ¿sí? Nos purifica. Entonces, importantísimo porque aquí hay voluntad de libre albedrío de cada uno de nosotros. Entonces, esto aquí es por fe. Dios no obliga a nadie, solamente es por fe. Usted tiene que, al oír la palabra, creerla y vivirla, ¿sí? Y aplicarla a la manera de Dios. Entonces, bueno, vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de sus corazones. Compartan este video para que sea de bendición para otros. Entonces, una vez más, el Señor Jesús les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.